Hola chicos de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la lección uno de la unidad 5 de ángulos para séptimo grado. Tenemos el la siguiente unidad ahí, unidad 5 ángulos, lección uno ángulos, sección uno definición de ángulo, medida y congruencia. Ya en una grabación anterior habíamos definido lo que era ángulo. Entonces, la definición de ángulo y los temas fundamentales sobre este se estudiaron en cuarto, quinto y sexto grado. Y en un video anterior hicimos la definición formal de ángulo. Vamos a recordarla aquí, recordando la definición del ángulo. Ángulo es la unión de dos semirrectas en un punto común llamado vértice. Vean ustedes que aquí en pantalla tenemos la semirrecta AB y la semirrecta AC. Entonces, al punto común donde se unen esas dos semirrectas es el punto A. A ese punto dijimos le llamamos vértice. Y como pueden ver, esto forma un ángulo, la unión de dos semirrectas en el punto común llamado vértice. Entonces forma un ángulo. A ese ángulo nosotros podemos llamarlo de varias maneras. Eso dice aquí, el ángulo mostrado dice se puede designar de varias maneras, es decir, lo podemos nombrar de varias maneras. Podemos nombrarlo como el ángulo A, puesto que el vértice, miren, es el vértice A, entonces podemos llamarlo el ángulo A. O podemos llamarlo el ángulo BAC. Miren que nos movemos de aquí, como si hiciéramos este movimiento de B, nos trasladamos hasta A y luego hasta C. Entonces, hacemos un movimiento justamente de ángulo, BAC. O podemos llamarlo al contrario, decir CAB. Vean ustedes que estamos nombrando las letras, pero iniciando acá, miren, CAB. No podríamos decir, por ejemplo, el ángulo CBA. CBA, porque miren, aquí no hago recorrido por el lado. Entonces, el recorrido lo hacemos por los lados del ángulo. BAC o CBA. O también podemos llamarle el ángulo X. Está marcado ahí y está la X, el ángulo X. En este caso, podemos llamarlo de cuatro maneras. El ángulo A, el ángulo BAC, el ángulo CAB o el ángulo X. Eh, y vean ustedes que el vértice, cuando se nombra con las tres letras, el vértice queda en medio. A y A está en medio de las otras dos letras. Entonces, porque los recorridos hacen eso. BAC, la A queda en medio. CAB, la A queda en el medio ahí. Bueno, tenemos ahora recordando la definición de rayo, dice. Esta no la definimos en la clase anterior, pero sí allá en cuarto, quinto y sexto grado. Entonces, rayo es el segmento de recta que comienza en un punto determinado y se extiende en una dirección. El rayo con extremo en A y que pasa por el punto B se escribe como rayo AB. Es decir, un rayo es lo mismo que una semirrecta. A la semirrecta también se le llama rayo. Y ya definimos lo que era una semirrecta, ¿va? Inicia en un punto y pasa por otro, pero continúa sin límite. Aquí no tiene la punta de lanza, pero como pasa, miren, entonces es para indicarnos que eso continúa. Entonces el rayo AB o la semirrecta AB son dos maneras de llamar a, a la semirrecta, rayo o semirrecta. Continuamos, tenemos ahora, en muchas situaciones, dice, se llama ángulo aun cuando está compuesto por segmentos en lugar de rayos. En el triángulo de la derecha se observa el ángulo A, este ángulo, el ángulo A que está formado por el segmento AB y por el segmento AC. ¿Y por qué se le llama ángulo aún sin ser rayos? Porque estos segmentos pertenecen a un rayo, es decir, que por ellos ahí pasa un rayo y que
continúa, ¿ve? Entonces, lo mismo allá, ¿ve? Entonces, por esa razón, aunque no sean, aunque solo sean segmentos, igual decimos que hay ángulo. En el triángulo de la derecha se observa el ángulo ádice, el ángulo BAC, que es el mismo, o el ángulo CAB, para referirse al mismo ángulo, cuyos lados son los segmentos AC y AB. Entonces, los lados de ese ángulo es AB y AC, o AC y AB, es lo mismo. Entonces, continuamos. Tenemos ahora, para medir ángulos se usa el transportador, eso lo habíamos visto allá desde cuarto grado. Entonces, se usa el transportador. La unidad que utilizaremos para medir ángulos es el grado y se utiliza el símbolo S, ¿ve? Ese circulito en la parte de arriba para indicar grados. Ese es el símbolo de grado. Por ejemplo, 90 grados se expresa como 90 con el signo S de grado. Entonces, 90 grados. Tenemos ahí un transportador donde vamos a conocer cómo está graduado ese transportador. Entonces tiene una graduación, miren que nos dice ahí que hay una graduación interna aquí por abajo y hay una graduación externa. Y tenemos una línea horizontal, esa que se marca ahí, que es la línea de la marca cero. Y tenemos obviamente el borde acá al final. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos ahora, tenemos ahí, miren, ese transportador donde ya está un poco más claro. Entonces podemos ver que tenemos esta graduación que va aquí por abajo. Miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Y hasta aquí debería de ser 180, que en este transportador no aparece escrito el 180, pero esa está por dentro. Esa es lo que nos decía en la imagen anterior de la graduación interna, pero tenemos esta que va por aquí arriba, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 110, hasta llegar a 170, 180, hasta esta línea, ¿ves? Entonces, también esa es otra graduación y a esa es a la que le llamamos la graduación externa. Entonces, hay una interna y una externa que al final son lo mismo. Pero veamos, por ejemplo, cómo, cuántos grados dice representa una graduación del transportador de la figura. Vean que este transportador está dividido en 180 partes. ¿Ve? Ahí lo tenemos. De aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 sería en la primera. Hay un error ahí en este transportador ahí, pero son 5 partes las que debe de estar dividido ahí. ¿Ve? Entonces, y son 180 partes, 180 partes en que está dividido. Entonces, pero ¿cuántos grados representa una graduación del transportador? Es decir, desde la primera aquí a la segunda, ese espacio ahí, ¿cuánto representa? Es la pregunta. Entonces, eso representa, ahí la marco, miren, esa, esa graduación, ¿cuánto representa? Entonces, representa justamente eso, ¿ve? Un grado, representa un grado. Y ahora viene la otra, ¿hasta cuántos grados hay en las graduaciones contando desde 0 grados? En esta raya que tenemos aquí, esta que estoy señalando aquí con el puntero en rojo, entonces esa línea es la marca de 0 grados. Entonces, y luego aquí 1 grado, que es el que habíamos dicho ahí. Entonces, pero ¿hasta cuántos? Comenzando desde ese, desde 0, ¿hasta cuántos? Hasta 180, ya lo vemos ahí, y eso es lo que nos marca la numeración. Entonces, si voy de aquí para allá, entonces me voy con la graduación interna, ¿ves? Con la graduación interna. Entonces, aquí es 0, y luego si contamos ahí, vamos a llegar hasta 10, ¿ves? Luego, pero podríamos irnos de aquí para allá, que esta sea nuestra marca 0, entonces y contamos 10, 20, 30 y llegamos hasta 180 ahí. Entonces tiene 180 grados. Ahora bien, señale, dice, con la punta del lápiz
los siguientes grados en el transportador. Entonces, 10 grados, 10 grados, miren, si me voy de aquí para allá, entonces sería 10 grados, sería aquí, ¿ve? Y lo veo que está con la graduación interna. Entonces 10 grados sería ahí, voy a marcarlo o a señalarlo con una flecha. 10 grados sería ahí, pero voy partiendo de cero acá, miren. Entonces 5, 10. Luego 30 grados, 30 grados. Entonces miren, 10, 20, 30. ¿Ves? 30 grados, lo marco ahí, miren. Ahí la flecha nos señala a dónde quedaría 30 grados, miren. Vamos con la graduación interna. Ahora, 100 grados, miren, hasta aquí va a 90. Vamos con la grabación interna. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Ve? 100. Entonces, ahí donde tengo el punto en rojo, ahí debe caer la marca, miren, 100 grados. Y luego, eh, 150 grados, entonces estamos en 100, 110, 120, 130, 140 y 150, miren, caería ahí justamente, 150 grados. Con, para todo ello, iniciamos aquí como si esta fuera nuestra marca cero, ahí donde pongo en rojo. ¿Eh? Ahora bien, pero pudimos haberlo hecho marcando la marca cero acá, ¿ves? Entonces iniciando en cero ahí y contar para allá. Entonces, ¿cómo hubiera quedado? 10 grados hubiese sido ahí, miren, 10 grados ahí. Y 30 grados hubiese sido ahí justamente, en el mismo donde era 150 del otro lado. Y 100 grados sería ahí, miren, ahí está marcado, ¿eh? Sería ahí, ¿ves? Vamos de aquí para allá, ¿ves? Entonces ya vamos con la graduación externa, de 100 grados. Y 150 grados hubiese sido ahí, miren, a donde era 30 grados cuando íbamos con la marcación eh, interna. Entonces, pero en este caso vamos aquí con la graduación externa, ¿ves? Entonces 150 grados, 140, 150, ahí. Entonces, esa es la manera de cómo vamos a usar el transportador. Pero vean ustedes que aquí tenemos el centro del transportador. Este punto ahí, miren, este punto se llama el centro del transportador. Y esta línea que va ahí le llamamos la línea cero. La línea cero. ¿Por qué? Porque va a dar al cero. La voy a marcar ahí, miren. Esa es la línea cero, ¿eh? Porque va a dar al cero para acá y al cero para allá. ¿Eh? Entonces, la línea cero, el centro del transportador, la línea cero, y acá tenemos en esta línea en azul lo que es el borde del transportador. Entonces, el centro, la línea cero y el borde del transportador, así como la graduación en grados. Continuamos, tenemos ahora, mida, dice, con el transportador, el ángulo BAC de la figura. Aquí debería de haber un signo así más o menos. El ángulo BAC de la figura de la derecha. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a colocar, paso uno, dice, colocar y hacer coincidir el centro del transportador. El centro del transportador es este, ¿ve? Lo vamos a hacer coincidir con el vértice, ¿ve? Con el vértice del ángulo. El vértice es ese punto, entonces lo vamos a hacer coincidir con el vértice del ángulo. Y vamos a ajustar la línea horizontal de la marca cero, miren, la vamos a ajustar sobre el rayo, o sea, sobre la semirrecta AB, sobre la semirrecta AB, es decir, esa línea del cero, la línea del cero, miren, que pasa por el centro del transportador, la alineamos ahí con la marca cero y sobre el rayo AB. Luego, el paso 2, se van a leer los grados de la graduación donde aparece la marca cero, es decir, comenzando aquí de la marca cero, vamos a empezar a contar los grados para arriba, en este caso ahí, ¿ve? Entonces, en este ejemplo se va a leer la graduación interior hasta llegar al número por el que pasa el rayo AC, este rayo, ¿ve? Ahí pasa, ¿ve? Entonces pasa por un número. En ese caso pasa por 40. Entonces decimos que ahí hay 40 grados. Esa es la manera en que se
se mide ese ángulo. Hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice y alineamos la marca cero con uno de los rayos y el otro rayo entonces nos va a dar la medida del ángulo. Entonces, cuando empezamos a contar ahí, vemos que llegamos a 40. De esta forma, la medida del ángulo BAC es 40 grados. Y para expresar que la medida del ángulo BAC es 40 grados, se escribe M ángulo, ese signo de ángulo, BAC igual a 40 grados. Medida del ángulo BAC igual a 40 grados. BAC. Entonces, el transportador dice cuenta con dos graduaciones de números, una interior y otra exterior. Se comienza a leer desde la línea horizontal, o sea, la marca cero, sin importar la posición, sin importar la posición del ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos este ángulo, miren, está como que a este lo hubiéramos volteado para el otro lado, tirando los dos rayos girándolo para acá, entonces nos quedaría de esta manera. Entonces siempre hacemos coincidir el centro del transportador con el vértice y alineamos el rayo AB con la marca cero. Y luego el otro lado, miren, nos va a marcar, pero como la marca cero quedó para acá, entonces empezamos a contar ahí y vamos a llegar a la medida del ángulo. En este caso, pues tenemos un ángulo ahí de 60 grados. Continuamos y eh, tenemos ahora el siguiente información. Dos ángulos dice que tienen la misma medida, se llaman ángulos congruentes. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, se escribe de esta manera, ángulo A, y se hace ese signo, es que está un poco borroso ahí, pero es el signo igual con esa virgulía, se llama, esa especie de como una S acostada ahí, ¿ve? Entonces, ese es el signo de congruente. Entonces, en este caso se va a leer ángulo A congruente con el ángulo B. ¿Y cuándo van a ser congruentes los ángulos? Ahí nos lo dice que van a ser congruentes cuando tengan la misma medida. Entonces, cuando tengan la misma medida. Aquí nos dice el bombillo, miren, nos alumbra que si la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, entonces decimos que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Continuamos entonces y tienen ustedes ahí la siguiente tarea. Utilizando el transportador, dice, encuentren la medida de los ángulos X, Y Z. Bueno, ustedes se van a ir al libro de matemáticas, se van a ir al libro de matemáticas donde van a buscar la página 101 y van a medir esos ángulos, el ángulo X, el ángulo y este otro ángulo X también, entonces, o Z, perdón, el ángulo Z, X, Y Z. Son tres ángulos, ustedes los van a medir haciendo uso del transportador. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.